Shishis pa' la banda. Gente sensual que mira, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Shishis pa' la banda. El discapítulo. Sí, señor. El discapítulo. El discapítulo. Ay, el discapítulo, hijo. El discapítulo, mi vida hermosa. Oigan, oye, ya vamos para 2 años y no hemos celebrado discapítulo. No, yo- ¿Cómo se Es atreve? cierto, no hemos Ok, te tenido el prometo que el aniversario. siguiente discapítulo, un pastel discapacitado. Va a estar chueco el Va a estar pastel. quieto. A medio cuajar, A medio cuajar. Lo vamos a meter así y no va, se va a ensuciar. se va a pegar el. Deberíamos de hacer como una cena con puro VIP. Con puro fan VIP. un VIP. VIP, ok. Estaría chido eso, estaría. Siempre he estaría querido bueno. hacer eso. Así debemos hacer una cena con puro fan VIP. Va. Sí. Digo, no sé Jalo. cuáles son los fans VIP, Pero pero los que sean. pero algo organizamos, ¿no? Porque sé que es liberar, güey. Sí, oigan. 2 años que nos quitas nuestras ilusiones. Sí, claro. Que nos quitas nuestras palabras. 2 años de romper un la feliz. estructura. Ay, no. Uy, sí. Ay, 2 no. años de un feliz accidente. De que, ¿verdad? ay, no, que eso no existe. Ah. Ay, no, que ese síndrome es puro. Y yo así de, óyeme, ya Es me que, quitaste oigan. todas las enfermedades que yo pensé que tenía. Es que, oigan, también. Ahora, sí. ¿en qué voy a basar mi personalidad? Ahora, ¿qué le voy a echar la culpa, maldita sea? Es que es como, yo lo veo como, por ejemplo, digamos que alguien aquí estudió diseño, ¿no? Digamos. Y es como que un cliente le diga, ¿me pasas una imagen así en PNG? Y tú así, ¿sí estás consciente de lo que estás diciendo? Y él, sí sé. Y le mandas y es como, no, esto no era, yo quería para cambiarlo. Digo, Yo "Eso la no es quería con PNG". fondo. Con un No, diablo. en yo lo quería Word, para- que te las pedían en Word, ¿te quedas en No, o más bien, como, ¿me haces mi logo? No sé qué. Claro, me puedes mandar lo que tengas. Y le mandaban la imagen en Word. Como, verga, güey. ¿Por qué me estás mandando tu logo en Word, idiota? Sí, no manches. Ahora, imagínense eso, pero en psicología. No, Sí, man. claro. No, es que tengo un trauma. Yo, ¿en serio sabes de lo que estás hablando? O sea, huevo, sí sentí feo. Y es como, Sí sentí feo. Ok, no. Ya ven, sí nos sentiste vino a feo. tirar traumas, nos vino a tirar dolencias, nada. O sea, resulta que todo es parte de nuestra imaginación. Ay, Así, esos traumas de los que están hablando están aquí en el cuarto con nosotros. Los trastornos son los papás. odio. ¿Qué? No, eso es muy Freud. Un momento. Ay, un momento. Saludos, mamá. No. Oye, que por cierto, ahora que sacamos el capítulo con Mr. Doctor, que ya ves que estabas tú aquí aportando información. Sí. Y es, pues ya hagan el discapítulo todo. Así, pues hagan montón el de comentarios, discapítulo. hagan un discapítulo. No, pues con ya que lo Mr. hagan ellos Doctor. dos nada más. Pues Kike, Octavio. Cállate, sería un exitazo. Oye, sí sería un Ahorita sí. quióbole. Pero ¿por qué cuá. hablamos del éxito de los demás? Nosotras hagamos éxito. Hay Es que cierto. invitar a Mr. Doctor. Ustedes son exitosos. Oigan, ya vi futuros invitados. Se ve que va a estar buena la machaca. Sí, ¿eh? bueno, ya, bueno, ya. va a O estar sea, buena ya la nos machaca. tocaba que nos voltearan a ver. Ya. Y que dijeran, sí, vamos a hacer podcast, ¿no? Sí, ese Y podcast. ya- Yo creo que ya están premiando así los logros y la resistencia, ¿no? Es como. La resistencia. ¡Ay, güey! Así, no pensamos que ibas a morir en el primer año. Aquí seguimos No remando, vayas, ¿eh? Seguimos, perro. cabrón, mira. Seguimos y seguiremos. Aquí seguimos perro. pagando de nuestra bolsa. Aquí Esto se va a está seguir el varo, produciendo, mira. ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Aunque tenga que poner mis ahorros, pero aquí seguimos. Aquí Y seguimos. esto es para ti, Marta Higareda, y para ti, Jordi Rosado. Aquí los queremos. Ay, Aquí van a estar. Aquí, Así por favor. es, Jordi. Aquí son bienvenidas todas las historias. Ay, ¿te imaginas? No, las no. crean los demás o no las crean, aquí son bienvenidas. Así es. Sí, Marta Higareda, pues a mí, yo me volteé de un carro, fíjate. Así, Marta, pues yo me iba a casar con Alejandro Sanz, como ves. A ver, ¿cómo ves? A ver, yo tengo un hijo, guys, tú ni hijos tienes. A ver cuánto cáncer te ha dado, Marta. A ver, dime. No, dime. pues exacto. nada, ¿eh? Uy, cállate. Y Jordi y Ana Julia así de. Órale, qué interesante, pero entonces. Y Jordi no. Oh, yo sí. Ay, que lo lamento mucho, ¿eh? Paso llorar a la gente. No, pero esperemos que sí, pronto se nos haga que más gente interesante venga a este programa, que se animen y que sí. vean que este espacio se ha abierto para gente famosa, gente importante, gente chingona, de todo. Hasta gente pendeja, ¿cómo no? Aquí andamos. sí. Exactamente. Tú no estabas en Representando. Ay, no, pues es que crees que lo volteaste a ver muy segura. No, segura. Enrique Vázquez, tú puedes ser todo, mi amor, menos pendejo. Ah, bueno.
Puede ser menso, tardado. Imbécil. Es más, hasta te creas. Pero pendejo jamás. Pero pendejo nunca mente. Que por cierto, todavía, ¿ya iremos a Veracruz a estas Sí. fechas? No, porque esto Es en sale en julio. junio y nosotros vamos en julio. Ah, es cierto, entonces vayan a Veracruz. Julio 6, 7 y 8 de julio en Córdoba, Veracruz y Jalapa. En ese orden vamos, gente sensual, allá Y a estamos sus por ciudades. cerrar Villahermosa y estamos por cerrar Monterrey y ¿cuál era la otra? Saltillo. Al chile, quién Saltillo. sabe. Monterrey y Saltillo, pero son sorpresas que da la vida, porque después de lo que pasó en Los Cabos y La Paz, dijimos, esto no tiene que parar. Es Sí, que qué chulada, la neta, Qué gente chulada. paciente, Pinche gente paciente. hermosa. Sí. Ay. Y gente cava. Muchas gracias, gente cava. Cabeños, Gente paciente. capeños. Fue muy hermoso todo. Gracias de verdad, así es que vayan a las giras. Muy bien, Enrique Vázquez. Entremos Entremos el tema. en materia. No hemos hablado del perro de Ana Julián. Sí, no, es que se nos acabaría la dice- vida, güey. Acabaría el mundo y volvería a Es empezar que, y no acabaríamos. de ¿sabes hablar de qué? ese Que Ana perro. Julia se puso una playera en la cual no puedes voltear a ver su perro. Porque Sí. la Muy playera es inteligente. muy, sí, claro. Es como, a Entonces, ver, la mirada aquí arriba, papito. Aquí, Aquí, arriba, Lucero, Aquí, mira, don Cangrejo, mira, aquí está. Mira, ahí está. está. increíble Bob Esponja, esa ¿cómo ves? playera. Sí, la de Bob- quiero ya. ¿De Bob Esponja? Pero sí los colores siento que siento que me va a dar como un ataque te Hay que ponerle un disclaimer así de que personas sensibles a las luces y los colores. porque sí, es muy colorida, qué Por pex. favor de no quedarse viendo porque puede provocar convulsiones. Sí, Convulsiones. siento que me voy a convulsionar así. Sí. Es que vi, güey, está muy brillosa. No, esa está bien chida. Me ¿Pero es gustó nueva? mucho. ¿Es nueva o ya te la habías comprado? Pues no, ya tiene como, ¿qué será? Pues como 2 meses, yo creo. Ah, porque no lo habías traído a No, a no lo he grabaciones. traído. No. Ay, güey, nos hubiéramos dado cuenta, Ana Julia. Bueno, pero pues es que aquí nada más grabo una vez al mes. Se nos entonces, quemaron las pupilas. Se nos va a apagar el temporizador, te decía. Oye, entonces, bueno, vamos al tema, Ana Julia. Es correcto, el día de hoy vamos a hablar sobre las familias diversas ¿Por qué será? ¿Por qué y la sería? homofobia. Familias Es correcto. diversas y homofobia. Uf. Sí. Ay. Qué chido. O sea, porque como terapeuta sistémico, terapeuta familiar, lo primero que te enseñan cuando estudias ese posgrado es una corriente que se llama terapia familiar estructural. Ok. Que digamos que fue lo primerito que se hizo en cuanto a terapia familiar y era pensar en que la familia tenía una constitución, o sea, tenía una forma y cualquier cosa que se saliera de eso ya era tomado en cuenta como una anomalía, como una patología, como algo que estaba mal. Ya empezamos se mal. Ajá. Y pues la jerarquización de la familia en ese entonces, cuando empezó, y les estoy hablando de los 60, 70, Ok. algo así, ¿Por qué me era... volteas a ver? Cuando Pati ya No, tenía no, 3 no. hijos. No, es que... ¿Por qué me volteaste a ver? No, es que estaba pensando si ya tendrías familia en aquel entonces. Yo No, digo, todavía no, porque 71. Nací en el 71. ah, bueno. Entonces, en aquel entonces, en Estados Unidos, que fue donde se creó bien esta postura, se pensaba que la familia se constituía de padre, madre, 2 hijos. Ah, 2 a huevo. ¿Sí? Ok. Porque tenía que haber un sistema paternofilial, es decir... ¿2? Ajá. Un perro y una alberca. Ajá, Bueno, sí. pero ni- En ese entonces el perro, ¿no? La alberca sí. La alberca sí, ok. Dependiendo de las latitudes. Pero eso es en Estados Unidos. Ajá, cuando Sí, se porque en pensó México en esos inicialmente- años tenían de a 7, 8 hijos. Justamente a eso voy. En ese entonces, digamos que se empezó la postulación de Lo que debería ser una familia. de lo ¿no? que debería ser una familia, pero mientras tanto en otros lugares de Latinoamérica sobre todo seguía la hegemonía del psicoanálisis. Ok. Entonces no se hacía una discusión muy clara de qué papel tenía la familia más allá del mito edípico Claro. de complejo de Edipo y estas cosas. Directo, Y ya. seguía esta idea de que la salud mental era totalmente individual, que el contexto raras veces forma parte, si no es que para entender sea a sí mismo, no funciona. Ok. Entonces, tomen en cuenta cuál era la familia base cuando empezó la terapia sistémica. Ok. O sea, 2 papás, o sea, papá, mamá, Papá, además, mamá. heterosexuales, Ajá. cis, Ujú. 2 hijos. Ok. Preferentemente Uno de Hombre y cada uno. mujer, ajá. claro. Ajá. La parejita Sí, que le sin llaman. La importar parejita. quién era mayor o menor, Ok. tenía que ser hombre y mujer. Bueno, porque pero el hijo, el primogénito, generalmente siempre tenía que generalmente ser se busca, se varón, buscaba. güey.
que fuera hombre el primogénito. Oye, hasta aquí yo ya lo iba cumpliendo todo. Bueno, ¿qué tal que lo cumpliste? Sí, Tantito puede ser. sí, tantito sí. Bueno, Pero es sí. que justo piensen en esto. Eso era lo que se consideraba una familia normal. Ok. Entonces, si en el ciclo de la vida de la familia la pareja se divorciaba, Ya. hay un problema en el olón paternal. Tarjeta amarilla. Exactamente. O sea, justo es un esquema muy rígido y por eso le llamaban estructural. Porque Pensé había que respetar. Por eso le llamaban la utopía. Ajá, es que justo allá iba. Por eso se llama terapia familiar estructural, porque la terapia estaba basada en que la familia no perdiera su estructura. Puta madre, pues bien fácil la perdía. ¿Qué Ajá, pedo? exactamente, eso es a lo que voy. Como eran las primeras ideas que se tenían acerca de la familia, pues decían, no hay que salir, es como cuando cuando conoces algo nuevo. Como, no me voy a salir de aquí porque si me salgo de aquí va a valer madre, ¿no? Ok, Entonces, ya. vamos a dedicarnos a esto y aquí ya nos vamos a quedar. Ok. La cosa es que la terapia familiar cambió más rápido de lo que la sociedad empezó a cambiar. Ok. Claro. Entonces, como que la gente se quedó con la idea de esta es la estructura sana, normal y chida de una familia. Sí. Y cualquier cosa que se salga de esto, entonces no está mal. bien. Ok. Entonces, digamos que en este caso, como que la teoría se empezó a cuestionar más rápido muchas cosas que lo que nosotros nos empezamos a enterar, que las teorías Sí, empezaban como de a a nosotros cuestionar. no nos avisaron de que están ahora replanteando la Claro. estructura, ¿no? Exactamente, o sea, simplemente hoy día hay gente que sigue pensando como de la manera psicoanalítica la salud mental, cuando ya hay muchas otras teorías que lo explican bien, pero hablan mucho de este desfase que tiene como la academia, de psicología sobre todo. ¿Yo la academia, el programa? La Ay, sí. academia. Yo todavía me acuerdo de Miguel Ángel, ¿cómo se llama? Miguel Ángel era el que tenía Su objeto malleto. Sí. Su objeto malleto. Que ahorita ya arregla celular. Saludos a Sí, Miguel. arregla celulares y neta me dio mucha tristeza eso, cómo la tele te puede hacer súper, No o sea, estoy bueno, cómo entendiendo puede nada. destruir carreras tan fácil la gente y las ¿Cómo personas y la las tele, puede ¿no? construir y destruir en un Sí, segundo, güey. no? Sí. O sea, ese güey tenía todo Yo el no mundo estoy a entendiendo el sus pies. contexto, pero me imagino que es como Lady Wu, ¿no? Andas, pero Pero que él salió sí en la tenía, academia. pero él sí tenía, o sea, él sí tenía talentito, sí cantaba bien Ok. y llegó a ser súper famoso y todo Ya. y ya, bye. Y luego La ya. ola del éxito, ¿no? Eso Así es lo que es. pasó. Pasa la ola, se acabó todo. Ay, saludos. Oye, por cierto, a ver si me compo. No, no es cierto. Oye, mira, ¿cuándo me cobras que me cambies el display? No, Sí, cámame mi display. Entonces, esta es la base con la que hay que partir. Tomando en cuenta esto que les acabo de decir, ustedes Se acabó el episodio. que exactamente, ustedes considerarían que vienen de una familia, digamos, sana, regular, estable, Ay, yo. tomando esta estructura que les acabo de dar de papá, mamá, dos hijos. Pues yo sí, dos bueno. progenie y ya. O Y sea, que el mayor cu- sea ¿cubrimos varón. los mayores requisitos? Ok. Pues yo cubro. ¿Sí? Y nada más hablando de mi familia nuclear. Sí, sí. Pero si me voy a mis abuelos, pues cubren más o menos, pero ahí tuvieron 3 hijas y todas mujeres. No, yo Entonces, si ahí me sí no voy sé. allá a mi vida, el entorno, no del núcleo, sino, digo, el entorno del núcleo. Ajá. Ay, cállate. Mi papá, pues somos, hijos de mi papá somos como 12. A la Hijos madre. de su madre, todos hijos de No, su hijas de su madre, o sea, de mi mamá, solo las 2 que tuvo Ok. dentro del matrimonio con mi papá. Ok. Pero ahí ya fallaste porque eran 2 mujeres. Entonces, Ajá. en mi familia sí había hombre-mujer, nada más que yo soy la mayor, ahí fallamos. Entonces, justo, Siempre fallamos. justo en ese ejercicio es que quiero que vean lo importante que es no ver las cosas de una manera tan rígida. Claro. Y ese fue como el primer acercamiento que se tuvo a estudiar a la familia. Y después se dieron cuenta que nadie o casi nadie Tenía lograba eso. estar en esa estructura. Entonces, a partir de ahí se empezó a pensar en la diversidad.
Ok. La diversidad entendida desde la terapia familiar es todo esto que se sale Ajá. de lo que inicialmente pensamos que era la familia normal. En tu caso casi se cumple, ¿no? En mi caso casi Se cumple y luego, pero es que todos tienen que tener 9 meses de gestación. Oh, que la Puta chingada, madre. nada se puede. Exactamente. Lleva la chingada. Rompiste las reglas. Madre, Oye. íbamos también, que te hubieras esperado 2 mesecitos más. O más. 2 mesecitos Más, cuatro, Ay, no. cabrón. Una No te hagas. cosa tenías que hacer, hijo de tu pinche. Ay, de veras. Ay, de veras, ¿cómo eres? Rompiendo las Y tradiciones. es que justo vean cómo teóricamente podría ayudaba como un ejercicio mental para explicarnos cosas, ¿no? Ok. Para lo que sirvió la terapia estructural y sigue siendo muy útil es como para dividir a la familia o para entender a la familia como un todo y además como un todo constituido de partes que lo componen. Ok, Entonces, cuando lo entiendes así, entiendes por qué los hermanos tienen una manera de comunicarse que no es compartida con los papás. Ok. Por qué la mamá o el papá tiene mejor comunicación con un hijo que con otro. Ok. Pero que no necesariamente tiene que ver con a quién quiero más o a quién prefiero más, sino por Ya. cómo se relacionan. Ya. O sea, la terapia estructural ayudó mucho a ver esas cosas. Entonces, cuando empezaron a ver esas cosas, dijeron... Oye, como que no pensamos en que una familia iba a tener nomás un hijo, o no pensamos con que nomás fueran los papás y no quisieran tener hijos. O no pudieran. O no pensamos en que pudieran. a la mitad del camino tuvieran 2 hijos y se les murió un papá, o Ajá, una mamá, o sí. los dos, Claro. o O no la pensé- se mamá divorciaron. O la Ajá. mamá murió a dar a luz. Ajá. Ándale, ajá. O no pensamos en que esta familia se iba a separar y O que que el papá cada iba por uno... cigarros. Ay, o sí. que el papá iba por cigarros, o que se iba a separar y cada uno iba a encontrar una nueva pareja, pero los hijos siguen viéndose con los papás. O que se separaron y entonces los hijos ahora viven con uno de los abuelos. Ajá, exactamente. Como que dijeron, vamos bien, y voltearon, se hicieron tantito para atrás y dijeron, Hola. madres, no. O sea, vamos bien, pero nos falta un chorro. Entonces, a partir de ahí es que se empezó a pensar en el concepto de diversidad. Ok. Diversidad entendida como todas las familias que no cubrían con este Con esa- estatuto inicial. Ok. Entonces, la diversidad de las familias se empezó a estudiar antes de lo que la sociedad se empezó a acostumbrar a la diversidad, a menos que las familias empezaran a acercar a los terapeutas, y ahí fue que se empezaron a dar cuenta. Claro. Porque uno de los defectos que yo veo en los psicólogos, bueno, en todas las áreas académicas en general, es que somos unos ratones de biblioteca y se nos olvida que afuera sucede el mundo, Ok. y nosotros estamos metiendo la nariz en los libros. Entonces, lo que llegó a pasar era que las familias llegaban con los terapeutas y decían cosas como... O sea, sí, soy una familia, sí, pero Ajá. pon tú, mi marido está en la cárcel. Ok. O mi marido migró. O me divorcié, pero nos seguimos viendo. Ya. Y ahí era como hackear a los terapeutas y decir, demonios. oh, verga. No tengo esta receta, oiga. Ajá. No tengo esta configuración de Exacto. Catagetaxo. Esta app todavía no me la han descargado. Ya Espéreme, está. todavía no le puedo dar terapia. En Wikipedia todavía no está esta información. Todo este skill todavía no lo tengo desbloqueado. ¿Cómo le hacemos o qué? Y esto se me hace bien importante porque mostró mucho o colaboró, a mi entender, mucho de la postura que tiene la terapia familiar y la terapia sistémica en general al enfrentar un problema. Ok. Que es, no existen recetas, no existen fórmulas, hay que escuchar a quienes están viviendo la situación. Claro. Claro. Porque a partir de ahí se empezó a postular la diferencia de familias y a partir de esta idea de diversidad se creó algo que se llaman genogramas. No sé si los han oído. No. Es como un árbol familiar, el árbol genealógico, pero el genograma es representar gráficamente cómo es tu familia. Ok. Es como un mapa, ¿no? De Ok, ok. decir, aquí están los papás y aquí están los hijos. Y Ya. si se pelean, hay que ponerles una raya así. Pero si se reconcilian, hay que ponerles una raya así. ok. Pero si alguien se murió, es como la taquimecanografía, pero con familia. Madre mía. Ajá. Pues está bonito porque ya lo pones así gráficamente. Y dices, Exactamente. por eso y entonces ya te entendí. Y entonces a muchas familias les empezó Ok. a hacer sentido verse en un genograma y decir, ok, yo me peleo con mi papá porque cuando yo era hijo de mi papá me peleaba por las mismas cosas. Ok. O sea, este pedo es generacional, sí. Entonces ya no me... es generacional. O sea, quiere Ok. decir que con el Ya no es tiempo mi pedo. este pedo se va... Ok. Entonces, pero justo el genograma también ayudó a ver qué hago cuando esta familia
cambia. Eso Claro, que estás igual, haciendo. o sea, no tenemos la receta. Ajá. Perdón, quiero hacer un paréntesis. Ya me explicaron qué es la constelación familiar. Es eso, pero de tus antepasados. Según, sí. Ajá, son líneas que se van con. Entonces tú con este rey fue así. Este rey fue Pregúntenle tu familia. qué piensa de las constelaciones Entonces, sí, te lo familiares. juro. No, ya lo ¿Qué? sé. ¿Quién dijo eso? O sea, por eso se lo estoy diciendo porque me acordé que no, yo sé que. Pero se basa en siempre eso entonces, pero ¿no? se basa en eso. Ah, ok. En como alinear sí. los Ya. ancestros. Lo Ok. tergiversan bastante, porque Sí. en los genogramas lo que intentan hacer es hacerte ver que tú aprendiste a relacionarte de cierta manera. Sí, que no con estás ciertas solo en el personas. universo. O sea, estás aquí por una serie de cadenas hacia atrás que pasaron muchas otras cosas. Exactamente. Es un alma en pena Y que va arrastrando Ah. cadenas. ¡Qué condena! condena. Entonces, justo lo que hacían es como, oye, ¿te das cuenta de cómo tu papá, por ejemplo, le exigía al hermano mayor que fuera, por decir una cosa, el ejemplo de sus demás hermanos y tú eras el menor? No. ¿Y tú qué estás haciendo con tu hijo mayor? No, pues le estoy exigiendo. Lo mismo porque lo aprendiste. Ya entendí. Claro, claro. Pero no es como en este onda de, estás transmitiendo intergeneracionalmente. No, güey, así aprendiste a interactuar. Claro. Y así lo vas a seguir haciendo hasta que no aprendas formas diferentes Claro. de interactuar. Oh. Pero al ver el genograma, muchas familias decían, mira, no, pues ya visto así, sí, Sí, me lo fue explicas con básicamente dibujo". poner un dibujo para decir, ya te entendí. Sí, es como explicar a la familia con palitos y bolitas literal. Sí, ok. Entonces, a partir de ahí es que se dieron cuenta, o sea, llegaban familias del tipo, pues qué bonito, pero fíjese que mi esposo ya se murió, o mi esposa ya se murió, es como, su madre. No tenemos una línea para eso. Oh, Rápido. ¿qué hacemos? Ponle un tache, chica su madre. Y sí, literalmente cuando alguien se muere le pones un tache. Exactamente. Ajá. Ay, qué Pero horror. justo eso ayudó también a los terapeutas a decir, güey, es una ridiculez pensar que la salud o la normalidad o la salud mental depende de que se cumpla esta estructura, porque rara vez Sí, cuando la se mayoría cumple esta no estructura. lo están cumpliendo. Entonces, todo lo que entendamos por diversidad es básicamente usar nuestra curiosidad para meternos a entender las dinámicas que cada familia tiene. Entonces, la estructural pasó de ser, esta es la estructura que todo el mundo debe seguir, a necesito delimitar o delinear cuál es la estructura específica de esta familia. Ok. Y entonces empezaron a ver que hay familias que no tienen estructura, que les valen no. súper Es que siento que los humanos a huevo queremos hacerlo todo en cajones, ¿no? Como Ajá. de esto, hay 4 cajones y de repente si algo sale del cajón, bueno, ponlo en el cajón de las los otras clichés. cosas. Luego ya tienes un cajón de las otras cosas y esas otras cosas las puedes acomodar en otros cajones y luego, ¿sabes? Es O sea, que- Ajá. no puedes meterlo todo en 2 cajones. Yo recuerdo mucho cómo se empezó a idealizar a la familia en los años 70. Si tú ves los comerciales tanto en Estados Unidos como en México, cuando te vendían carros, te vendían casas, era esta idealización de que llegaban las 4 familias, los 4 integrantes de la familia, eso eran los comerciales, para casi para cualquier producto, y llegaba la esposa súper peinada con su chongazo, su vestido así, tacones, súper bien vestida, ¿no? Claro. El esposo de traje. Y los 2 hijos bien vestidos, ¿no? Y entonces, Y compre, quietecitos, y compre esta camioneta, y adquiera este departamento. Y así eran los comerciales en Estados Unidos. Claro. Y creo que era una parte de idealizar a la sociedad y decir, esto va a mantener un balance social. ¿no? Ok, ya. O sea, ¿qué va a pasar? Que ese ritmo de vida va a ser que no crezca tanto la población, que la gente viva bien, que haya más educación. Eso era lo que pensaba la gente en ese tiempo. El pedo es que esa educación duró bastantes décadas, ¿no? Sí. Y hasta la fecha sigue pasando. Y entonces ahora tú ves a las familias que ya no son así, obviamente, que están cambiando, y los que vienen Nunca de fueron esa... así. Claro que no. Y los que vienen de esa educación es, pero ¿cómo, no? Las clásicas abuelitas que... Pero ¿cómo que no se ha casado? Pero ¿cómo se viste así? Porque traen esa imagen, güey. Te Es la que siento que vendieron. justo, o sea, la cosa es que las familias así nunca han existido. Más bien, Exacto. es una cosa que es muy fácil imaginarse,
pero que es muy raro que suceda. O sea, Claro. no estamos volteando a ver la realidad, solo estamos viendo lo que Sí, pero queremos nos que pase. educaba la tele, acuérdate que eran Claro, los claro. 70, lo único que te educaba era la Pero a tele. lo que voy es que esta misma banda que dice, así es como debe ser la familia, voltean a su propia familia y no Y están no es cumpliendo así. eso porque no se puede. Claro que no. Y es que, Claro que no. justo el riesgo que en la terapia familiar se empezaron a dar cuenta es como está bien mal si esta idea de familia es la que se establece como un discurso como un sinónimo de salud. Ok. O sea, Si es llegar aquí es la peligroso. meta, es lo bueno. Exactamente. Es peligroso que la gente entienda que solo así se adquiere la salud mental. Y entonces a partir de ahí empezaron a hacer investigaciones de decir, no, nos la estamos mamando. No. El problema es que mucha gente ya se había comprado el discurso de que esta familia estructural era el sinónimo de salud mental. Ok. Entonces ahora teníamos dos problemas, ¿no? Ahora es cómo hago un modelo que abarque la mayor cantidad de familias y ayudo a que la gente desaprenda que esto no estaba chido. Pero está bien Sí, cabrón güey. porque tampoco puedes hacer un modelo Es porque que ninguna exacto. familia va a caber, ¿no? Ya no hay un Muy modelo, bien. güey. Exactamente. Ya Muy Ah, bien. eres con estrellita. Esto. Pero Y- también es como, porque había mucha gente que, pues bueno, pues no pertenecía a esa estructura ni modo, pero había gente que a huevo quería entrar en la estructura, ¿no? Entonces Ese ahora es el estás problema. forzando el zapato para entrar y pues no entra, no es ahí. Hay una película que se llama Revolutionary Road. Úfale, gran película, sí. Gran con película. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, sí, efectivamente, la pareja de Titanic, haciendo esta película y habla precisamente de este modelo familiar que nos sembraron en esos años. Sí. Ok. Y de cómo ellos se quieren aferrar tanto a esa vida y cuando quieren romper la estructura, la familia se va a la verga. O sea, esa película, siempre que la veo, me quedo al final, me quedo impactada. La ves y dices, ¿pero qué tiene de chiste esta película? Y ya que ahorita que estoy oyendo esto, dices, claro, es ese rollo de querer, de querer ser esa familia tan perfecta que tanto te Sí, de pintó querer la entrar en el sociedad. molde a huevo, ¿no? Y cuando se quieren salir de la estructura y que hay un montón de cosas, no, véanla, por favor. Para va. mí esa es la mejor película de ellos dos. Que No sí. Titanic. Revolutionary Road es de ¡ala! ¡Cómo duele, güey! Esa película es grandiosa. Pero a lo que voy es que hasta la fecha, Quique, y en este mes, que por eso estamos haciendo este programa, a mí me da mucha curiosidad cuando te dicen, es que al hijo le faltó, es que a ese hijo o a ese hijo o a esa hija le hizo falta la imagen paterna. Es que necesitan el papá, tiene que haber autoridad. O sea, como que piensan que hasta la fecha la mamá no tiene la autoridad. Justo ¿Qué eso pedo? fue una de las críticas que surgieron de la terapia familiar hacia otros modelos terapéuticos. Ok. Que como que ponían los roles específicamente en personas. Pero de repente los terapeutas decían, bueno, hay muchas familias, por ejemplo, Salvador Minuchin, que fue el teórico que hizo, o sea, que postuló la terapia estructural y que con el tiempo él mismo se fue corrigiendo y fue diciendo esto sí, esto no, esto habrá que ver. Él empezó, por ejemplo, a recibir a mucha mamá soltera. Ok. Y empezó a decir, güey, si lo de la figura de autoridad en el papá fuera cierto, ¿por qué este hijo no tiene pedos? Claro. Claro. ¿Por qué este hijo o esta hija no tiene ningún problema y la que tiene el problema es la mamá? Y el güey, no puede ser, las mamás son hombres. Así. No, o sea que mi mamá es mi papá. ¿Qué? A ver. Bueno, puede ser porque mi mamá tiene bigote. ¿Qué está pasando? Y colapsado el güey. Y justo lo que empezó a ver era esto que tú decías, que no necesariamente es que sea el papá o la mamá, sino que había que establecer interacciones que le explicaran a la progenie que hay contextos que tienen ciertos límites y Ya. que los límites que yo como familia tengo en otros lugares no van a ser los mismos, van a cambiar. Claro. Y eso es lo que nosotros entendemos como figura de autoridad. Desde la terapia sistémica, la figura de autoridad es esa persona que te explica las reglas del juego en los contextos. Ok. Y le asignamos ese rol a los vatos por alguna razón. Exactamente. Ya. Entonces, como se están dando cuenta, los sistémicos empezó a dar cuenta muy pronto que la sociedad, las reglas sociales, las interacciones entre los demás tienen muchísimo que ver en cómo
entendemos la salud mental. Claro. Entonces dijeron, no podemos reducir a la familia en algo tan simple. Sí, pues sí. Entonces empezaron a ver cuáles eran, digamos, las reglas del juego que habían allá afuera que podían hacerle la vida difícil a la familia. Okay. Entonces empezaron a ver que la familia no solo se compone de hijos y papás, sino que se compone de hijos, papás y familia extensa. Y luego se dieron cuenta que la familia extensa tampoco era la única que jugaba, entonces que la familia extensa aprendía por otro lado muchas reglas del juego, porque se empezaron a dar cuenta que los papás o los hijos tenían mejor relación con algún tío, con el abuelo, y decían, ¿por qué? ¿Por qué se lleva mejor con el primo segundo? Claro. Si acá está una familia nuclear que funciona y está, o sea, en el libro funciona chido. Y entonces se dieron cuenta que a lo mejor este primo segundo o este tío o esta tía tiene ideas muy afines a este hijo o a esta hija, y por eso su relación es más cercana. Entonces dijeron, güey, ¿cuáles son las ideas que comparten estas personas? Y empezaron a darse cuenta que las familias van extendiendo sus límites o los van haciendo más rígidos dependiendo a la cantidad de ideas que tienen para adaptarse a diferentes contextos. Y que no hay manera de contextos. poner un instructivo ni una receta, ¿no? No, Pero que es cada tan diverso familia- que... Sí, claro. Cada familia aprende las reglas que les parecen más útiles. Claro. Ok. Pero es que hay ausencias bien distintas, ¿no? Que creo que la gente las confunde, ¿no? Por ejemplo, mi hijo, Alan, pues el primer año estuvo muy apegado a su papá biológico, el primero y el segundo año, muy apegado. Y entonces, claro que lo extrañaba. Claro. Y claro que, pero mucha gente lo confundía eso con que es que le hace falta la figura paterna. Exactamente. No. Le hace falta verlo porque es un ser del que se encariñó. Claro. Pero mi hijo estaba bien cuidado y estaba bien educado. Claro. ¿no? Pero no confundan eso. Cuando hay un rompimiento familiar, pues claro que las presencias es lo que se extraña. La presencia de esa persona, el convivir con esa persona. Pero de eso, a que por culpa de eso, ahora, claro, si está en medio de un rompimiento crítico donde los niños observan cosas horribles, claro que va a haber consecuencias. Pero si el niño nada más se separaron y ya, y la autoridad sigue siendo la mamá o la abuelita o la tía o quien esté cuidando a ese niño, el abuelo, quien sea, no es que le haga falta una figura paterna, solo extraña pues a un ser con el que vivió un tiempo y que claro que era parte de su vida, ¿no? Y eso ayudó un chorro porque volviendo como a esta estructura básica, y después se dieron cuenta que les quedaba muy chica, se dieron cuenta que los límites familiares o los solones, que es como se le conoce técnicamente, no son algo dado. O sea, es que las familias no, o sea, uno no llega con el chip preinstalado de una familia se tiene que construir así. Sí, y pero los es como límites son como estos. dice la gente, Claro. es que es la naturaleza. La naturaleza no nos dijo que así debía ser nada. La naturaleza no nos dijo que teníamos que vivir 15 roomies en un cuarto en la Condesa. No nos dijo eso la naturaleza. Entonces, justo los terapeutas se dieron cuenta que los límites, que lo que se conoce como un límite es, digamos, todas esas interacciones o reglas explícitas o implícitas que dicen que hay situaciones en las que alguien no puede participar, pero que no por eso dejas de ser parte de la familia. Ok. O sea, por ejemplo, cuando nosotros éramos niños o niñas o niños, no podíamos decidir sobre la renta. Ok, sí. Eso era de el olón, le llamamos paternal, o sea, de papá, de mamá o de quien sea. Ajá. Entonces, justo decían, los límites no vienen ya dados. O sea, no es de la naturaleza, no es que los hermanos se lleven entre sí porque tienen el chip y se lleven así con la mamá. Sangre llama con el la papá. sangre. Exactamente. O que la mamá tenga una fijación, la hija tenga una fijación con el papá, o que la mamá tenga una fijación, el hijo tenga una fijación con la mamá porque viene. No, se dieron cuenta que sin darnos cuenta tenemos interacciones que van dictando cómo o Es nuestra quién relación. tiene chance de opinar sobre ciertas cosas y Ok. quién no. Ya. Entonces se dieron cuenta que los límites no son algo dado, que se construyen en la relación con los demás. Entonces, a partir de ahí, se dieron cuenta que hay límites en familia nuclear y en familia extensa y en la sociedad. Y entonces dijimos, los terapeutas familiares dijeron, bueno, ya descubrimos todo este pedo. Ahora, ¿cómo se lo Ahora- decimos a la sociedad? Ahora, no, tenemos que decir cuál es el objetivo de una familia.
Ok. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué la humanidad, por qué el ser humano tiene que A huevo hacer familias. a huevo hacerse familias? Lo primero es que somos los cachorros más inútiles de la naturaleza. Sí, los más imbéciles. Eso es Somos cierto. los cachorros más pendejos de la naturaleza. O sea, si nos dejan solos ahí, nos morimos. No morimos. Ya, o sea, dijeron, bueno, para la supervivencia, para el bienestar, y dijeron, ¿y para qué otra cosa, güey? Pues ya están esas Ya dos. están. Y luego se dieron cuenta de estas relaciones raras, de por qué si conviven todo el tiempo con la familia nuclear, esta persona se identifica más con alguien que ni de Que la no familia es de la familia nuclear. Ok. Ajá. ¿no? Y se dieron cuenta que tiene que proveer un sentido de identidad. Ah, ok. Me tiene que ayudar a descubrir quién soy y quién me gusta ser. Ok. Y me tiene que dar una sensación de seguridad. O sea, por más que mi familia esté bien estructurada y mis papás se lleven bien y yo me lleve con mi hermano, con mi hermana, puede ser que yo me sienta mejor con otra persona. Claro. Porque me siento más seguro con esta persona en ciertos aspectos que en otros. Solo estoy pensando en cosas horribles, por ejemplo, como cuando está en una familia estructurada, ¿no? O sea, tal cual, sí. como lo dice el molde, papá, mamá, hermanos, todos están ahí, pero a lo mejor, pues, no pelan a ese morro, o lo Exacto. tratan mal, o les es indiferente el resto de la familia, y entonces ese morro de repente se empieza a juntar con la banda de la calle, y entonces se encuentra en esa banda, pues, a su familia. A la familia, Y entonces exactamente. dice, güey, pues es que esta gente que vive en esta misma cuadra es mi familia. Porque encontró ese sentido de pertenencia, supongo, ¿no? Exacto, y esa sensación de seguridad. Aunque Que las tu familia reglas no te para está convivir proveyendo. en el entorno sean roba, matallas, lo que quieras, Claro, ¿no? sí, sí. Pero Sí, su pero ese es el sentido de identidad. que y mi de familia no pertenencia. me está dando. Exactamente. Ah, mira. Entonces ahí fue donde la palabra diversidad tomó más sentido todavía. O sea, porque no fue solo que fuera una estructura diferente o que se tratara de personas diferentes, sino que las relaciones son las que determinan los límites de las familias. Ok. Entonces puede haber familias consanguíneas, o sea, biológicamente que tienen información, pero no son una familia interaccionalmente. Claro. O sea, lo son de sangre, pero interaccionalmente yo me llevo mejor contigo, Claro. que eres mi amiga, o contigo, que eres mi amiga, pero a lo mejor con mi familia no. O a lo mejor tomo en cuenta como alguien de mi familia, como suele pasar, que hay personas que llegan a la familia y ¿quién es? Es tu tío tal. ¿Y si es mi tío? No, No, pero no lo es tu tío. conocemos desde hace un chorro de Sí, tiempo. güey. Su así, compadre. aparte que dices, esta persona es como mi Y familia. ajá, güey. Y realmente forma lo parte de sientes tu como tu familia. familia. Mira, yo ahorita lo hago público, siempre lo he dicho, ¿no? Pero mi familia se ha diversificado muchísimo durante todos estos años. O sea, primero era pues mi papá, mi mamá y mi hermana, mis hermanos, ¿no? Luego pues fallecieron mis papás, pero me casé, ¿no? Y ahora pues Carlos y yo y nuestros hijos, ¿no? Pero ya mis tíos y todos ya nos alejamos, ya me junté con mis hermanas con las que estaba lejanas y con la que me llevaba pues ya no me llevo, ¿no? Y ahora, para mí la única familia cercana, aparte de mis hermanas, son la familia Carlos, los primos, ¿no? Y mis Ajá. sobrinos. Y son mis hijos, güey. O sea, Sí, esos sí. niños son mis hijos, literal. O sea, y no compito con su mamá, me llevo súper bien con sus papás. Pero yo sé que si ellos no están, pues estamos nosotros. Y se va todo acomodando de una manera tan bonita, güey. Ajá, exactamente. En la estructura de tu cabeza, la familia se extiende a otras personas que si tú lo ves de esta manera rígida con la que se entendía muy al principio, era como, pues esta mujer está loca. Sí, claro, ¿Cómo, porque se cómo lleva con van a esta ser gente? sus hijos gente que no son sus hijos? Que ¿Qué luego le se pasa? usa ese argumento de que, güey, ni los conoces, ¿por qué estás viendo por ellos? Porque son como mi familia. güey. Exactamente. A ti ni te hablo. Y- Ay, pero si ni son nada tuyo. Exactamente. Y es que eso también hizo que los terapeutas se dieran cuenta que los límites no son rígidos. O sea, Ok. los límites se van moviendo conforme se van negociando, conforme pasan cosas, porque eso además en la salud mental no se toma en cuenta. O sea, la gente nomás ve sus TikToks y Cosmopolitan y ya tengo trastorno narcisista de la persona, ya estoy en duelo, chingue su madre. Pero no se dan cuenta que la vida sucede, güey. Claro. Que hay gente que se muere, que pierdes trabajos, Sí, sí, que esto te pasa. mudas, que amaneciste mal un día, que le hablaste feo a otra persona. Y eso también va a mover los Esas límites de la interacciones. familia. Entonces, justo se dieron cuenta que es
es imposible pensar que la estructura familiar se va a quedar de una sola forma todo el tiempo. O sea, es que es muy fácil pensarnos como individuos aislados, ¿no? Ajá. O sea, todo el tiempo estamos pensando como individuos. Yo soy así, yo pienso de esta manera, pero en realidad todo lo que sabemos, aprendemos y cómo nos comportamos depende del entorno. Exactamente, depende A de la las madre. relaciones que No eres estableces. especial, persona. No eres especial. Ajá, y sí, entonces como se dieron cuenta que las familias van cambiando conforme la vida sucede, o sea, porque además no es aleatorio. O sea, por ejemplo, un ejemplo muy común que pongo es, mi familia funcionaba de una manera antes de mi cirugía y después de mi cirugía. Ok. Porque cuando yo tuve que entrar en cirugía, mi familia como que se encapsuló. O sea, Ok. mi familia nuclear. Y entonces yo hice una muy fuerte relación con mi papá, con mi mamá y mi hermana en ese entonces, con un amigo que se llama Adrián, y con unas amigas que tenía en ese entonces en la secundaria. Esas personas se volvieron mi familia. Sí, claro. Nuclear. Ok. Entonces, como que ahí los límites y las reglas de mi familia se volvieron así de no quiero estar, o sea, como que mi familia se hizo así. Pero cuando pasó mi cirugía, como que mis límites se ampliaron y fue como Ok. ya nos podemos relajar, ya Ya. salió todo. Entonces, Ya no, quedó chueco, ya ni ya modo. quedó chueco, ya ni modo. Pero ya quedó. Eso sí. Quedó. O sea, sale con polish, pero sale. ¿No? Entonces, justo, todo esto, o sea, diría, y dices tú, ¿qué tiene esto que ver con lo que decíamos al principio de familias diversas y homofóbicas? ¡Puta! Acuérdense que les acabo de decir que las reglas de la familia se aprenden dependiendo del contexto y de la información que cada familia tiene y de la relación que establece con los demás miembros. Imagínate que el papá de un hijo o una hija es como, haz lo que quieras, menos seas puto. Oh, que la Lo que chingada. tú quieras, menos Sí. puto. Ahí se establece una regla Claro. en la interacción de la familia que va a tener un peso en la persona. Ajá. Que tiene este mandato familiar de con lo que quieras menos puto o menos lencha. Dices, puta. Entonces la presión que le vas a poner, Eso sí. le Ay, vas a sí. poner a Eso esa sí persona. Antes ratera que joto. así. Exacto, sí, Sí. exacto. Y lo digo así con esas palabras porque son expresiones que todavía Que usan, se escuchan, claro. que todavía se oyen, pero no nos ponemos a pensar en cómo esto va a mover la estructura de la familia, porque como les decía, la familia es esta que te da seguridad, sentido de identidad, sentido de pertenencia y te explica la manera en que te puedes adaptar a los diferentes contextos. Te Acabo tiene de que ayudar. tener una revelación. Ah. Funciona como los multiversos. Es decir, cada decisión que tomas crea un nuevo Sí. camino de multiversos. Sí. Entonces funciona igual con la familia. Cada decisión que se toma, cada límite que se pone, cada interacción que se hace, generan un nuevo camino que, o sea, mueve la estructura, mueve todo y entonces empieza a generar una nueva historia y una nueva historia y una nueva historia y afecta a cada uno de los integrantes de ese grupo. Exactamente. ¡Vámonos! Multiversos, perros. Exacto. Gran definición. Entonces, por eso cada vez que alguien dice, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que entiendes, Ah, no, pues chinga tu madre. es como negar que existen estos multiversos. Ok, Es claro. como decir, no, lo que yo diga no va a tener, pues ¿qué va a afectar, pinche? Es como, no, güey, tú Claro. no sabes lo que está Todo lo pasando. que dices impacta. Que al final del día Y haces. el que toma la decisión es uno, pero toda información que a mí me llega es útil para tomar una decisión. Claro. Claro. Entonces, imagínate que yo vengo de un entorno familiar en donde me dicen lo que sea menos gay. Y afuera veo que matan a una persona. Y que de repente no tienen la misma oportunidad de interacción. Claro. Y que de repente hay ciertos prejuicios negativos. Y que hay muchos espacios que no se abren para mí. Entonces, toda esa información va a tener relevancia al momento de que una persona decida, ¿les diré o no les diré? Claro. ¿No? ¿Mencionaré o no mencionaré? Y te empiezas que a esto convencer de que sucede? no está bien, ¿no? Porque Exacto. si alguien te dice esto no, y luego ves en tu entorno que en efecto nadie lo toma Pues como claro, algo te positivo, empiezas a dices, no, reprimir pues de un entonces montón sí de estoy mal, ¿no? cosas. Sí. Exactamente. Te empiezas a sentir culpable, empiezas Ajá. a sentir que tú eres el problema, ¿no? Ok. Pero fíjate, Claro. aquí damos el salto, Quique, porque ya estamos a casi que termina el programa. ¿Qué? Apenas ¿Qué? voy a ir a la mitad. Bueno, ya. Pues no, pero pues es que también como hablas, mano. Ay, no, pues. No es cierto. No. No es cierto. No, es que aquí el elefante rosa.
Ese que Aquel uno borracho. rosa. Porque a mí lo que me encabrita de esta... Patricia. Vámonos, me encabritas. empieces. No, es que ya Lo está que me otra vez emperra. de Ay, vulgar. ay, Ahora sí no. voy a decir emperrar. Ya estás bien prosaica tú. Estoy harta. Vulgar y prosaica. Harta de este rollo de la gente que ahorita hablemos de lo que es las familias homoparentales Ok. y del rechazo que hay sobre eso. Y entonces yo he tratado de ser bien respetuosa con esos comentarios que me han dicho. Mucha gente me lo ha dicho sabiendo que mi hijo es de la comunidad y que alguna vez Rodrigo, aunque ahorita ya no, alguna vez me dijo, pues tal vez adopte. Y yo decía, wow, Rodrigo sería un gran papá, o sea, porque es súper cariñoso. Adopta, y no todo. compres. ¿No qué? Ajá. ¿De qué hablan? Eso. Y entonces, cada vez que alguien me habla del tema, me dice, yo quiero mucho a Rodrigo, pero Siempre viene con un... sí, güey. Yo no tengo nada en contra de él. yo no, o sea, yo lo quiero mucho y todo, pero yo no estoy de acuerdo. Como el No chiste me de Juan parece Pablo. sano. Sí. Y me lo dicen personas que vienen de familias peor de disfuncionales. Es que ¿Qué es justo eso? ahí es. O sea, dices, perdón, pero es que me Perdón da por coraje, la palabra, porque pero me me lo han emperra. dicho personas, no voy a decir nombres, encabrita. pero me lo han dicho personas que tienen pues 2 casas, ¿verdad? Casa chica y casa grande. Sí, señor. ¿No? De gente que ha tenido problemas hasta de alcoholismo, ¿sabes Violencia. qué? De violencia familiar. ¡Cállate a la vértebra! Ay, que justo es lo que ya me que. enojé. Y justo es. Hay que volver a. ¿Cuál es el modelo de salud o de bienestar que tienen ellos en su cabeza? Claro. En su cabeza, el modelo de bienestar es esta estructura. ¿Cómo la sostengas? Me vale pito. O sea, si para sostenerla tienes que ocultar secretos. Tienes que engañar pasar por a encima de la alguien, dignidad tienes de que una oprimir persona, personas. violentar a otras personas. No me importa, la salud es esta estructura. Cuando no, los terapeutas familiares dijeron, mientras dé seguridad, sentido de pertenencia, sentido de supervivencia y bienestar a la persona, puede contar como familia. Claro. Y entonces... Estoy bien enojada, perdón. No, sí, tienes toda la razón. Voy a llorar. Porque eso perpetúa prácticas que no están chidas para un buen de gente. En el nombre de la salud hemos hecho cosas bien horribles, ¿no? En nombre Claro. de la salud y del amor se han Claro. cometido Pero muchas ¿sabes qué me da atrocidades. más coraje? Que te lo dicen y es que dicen, es que como 2 personas del mismo sexo van a educar porque le van a dar el ejemplo y esa persona va a tener tendencia a volverse de ese Pues como el chiste de Juan Pablo Valdés, yo crecí en una familia heterosexual y no se me pegó. De Ajá. verdad, que yo vi un chingo de heterosexualidad a mi alrededor. Mis papás son heterosexuales, mis abuelos son heterosexuales, mis tíos son heterosexuales y no se me pegó un carajo. Entonces no funciona así. Ajá, exactamente, sí, porque aplicas la lógica inversa Al revés. y así es. Entonces, que el problema es la homofobia internalizada que existe en esta gente que dice, está mal que seas gay. Y si se te pega, es porque como un pinche virus, ¿no? Y está mal que se te pegue. Sí, o sea, Y es como, no. es que va a vivir no. con eso, va a ver que se besen 2 hombres es normal. Porque entonces va a crecer pensando que besar hombres es normal. Porque imagínate que nace una persona homosexual en esa familia y sus papás son homoparentales. ¿Qué lugar más seguro y más tranquilo Claro, de que ese. que estar en ese entorno, güey? ¿Por qué Sí. tendría que estar mal que si tu hijo o hija Claro. es homosexual y tiene una familia homoparental? Sí, o sea, ¿Dónde está el error en la Matrix ahí? Pues? Justo, que más bien en vez de debatir con estas personas como de, güey, no, y chinga tu madre, o sea, es como preguntar, ¿por qué crees que está mal? O Ajá. sea, pero es que no está bien que crezcan con 2 hombres criándolos, ¿por qué no? ¿Por qué está mal? Entonces, güey, ni siquiera van a saber argumentarlo. Porque te van a decir, porque no "Ese tiene es su sentido. argumento". Yo lo he preguntado y es de, porque se van a pensar que eso es lo correcto. ¿Y qué tiene que lo piensen? Claro. Y que está, Como- está chido. Que no hay manera de sostenerlo. De hecho, si lo piensas, está chido que Sí, piensen ¿no? que es correcto. O Pues sea, así entonces ten como hay- cuidado porque no vayan a copiar de entonces tus hijos de que tú seas pinche 2 caras, ¿no? Ay, sí, Ajá. que tengas familia chica, ¿no? Ajá. No, y es Ay, que perdón, justo. ya me enojé. Es que justo esto viene de dónde decidimos tener estas prácticas. Claro. De dónde decidimos estructurar nuestras familias. Claro. Digamos que, como decías tú de los multiversos, cada decisión
yo no lo dejaría solo en la decisión, sino cada práctica que uno realiza habla de el multiverso que uno está decidiendo habitar. Entonces, por ejemplo, en mi familia pasó que tengo un familiar o tuve un familiar gay y solo se juntaba con mi familia. Ok. Y es mi tío. Le digo, oye, tío, ¿y por qué ahora te veo más seguido en mi casa? O sea, no es que no te quiera aquí, sino más bien explícame. Sí, ¿por qué no estás con tu familia? ¿Por qué no con tus hermanos o con ¿Por qué tus... no estás ahí en la zona rosa? Así ya. ¿Por qué no estás ahí de musculoca tú? Sí. No, y ya, no, pues es que y ahí ya me empezó a contar que tenía pedos con sus papás. Claro. Entonces, justo ahí yo pensaba que, o sea, la decisión o el multiverso que se abría era como, ¿me cae bien mi tío? Sí, para que mi tío esté conmigo yo no tenía un pedo en aceptar. O sea, yo era un niño. Claro. Yo no veía un problema. Sí, claro, ¿no? Y era como bueno, pues está chido. bien. Y mi tío, o sea, lloraba de agradecimiento de decir, güey, es que cuando llego aquí es como mi casa. Y es que justo en mi familia la regla no es tú tienes que ser de cierta manera para ser tomado en cuenta. Sí, o sea, me gustan más las reglas de esta familia y pues al chile me siento seguro y me voy a quedar aquí. Exactamente. ¿No? Este grupo de gente funciona más como mi familia que mi familia de sangre. Entonces, justo hay que pensar qué reglas estoy autorizando. O sea, cuando uno decide acatar una regla es porque supone que el que la pone tiene lo correcto. Claro. Está bien. Tiene sabe la lo sabiduría. que está haciendo. Sí, no necesariamente. No, ya cuando creces dices, no es cierto, nadie sabe nada, todos estamos improvisando. Exactamente. Entonces, lo que hay que preguntarnos es qué consecuencia tendría si yo le hago caso a esta persona. ¿Qué consecuencia trae si yo considero que esto es verdad? Claro. ¿Qué consecuencia traería para mí, para la gente que quiero, si yo creo, por ejemplo, que está mal pensar o crecer en una familia monoparental? Y es también cuestionarnos en qué estoy tomando en cuenta yo como lo chido. Lo chido es aparentar que algo está bien, o lo chido es ver de qué dan cuenta tus acciones. Y no nada más, o sea, este es un ejemplo homoparental, pero también está la gente que dice, tú puedes andar con quien sea, pero no andes con un chilango, o no andes con alguien de Centroamérica, o siempre tienes que mejorar la raza y tienes que andar con alguien más blanco que tú, o más poderoso que tú. Y O esas con son más reglas dinero, que ¿no? se ponen. Y entonces tú creces pensando que pues esa es la regla correcta. O Y inclusive luego dices, la verga, pues no. Yo incluso me acuerdo que de niño tenía un amigo que quise mucho y que quiero mucho, me lo reencontré hace poco, que él creció solo con su mamá. Ok. Él fue criado por una mamá soltera. Y los papás de otros niños le decían que no se junten con ese niño porque era exacto, porque era hijo de una mamá soltera. Y yo era como, ¿y eso qué, güey? ¿Qué tiene O que sea, ver? Yo, o sea, ahorita ya lo vemos muy ridículo y muy absurdo, pero es así de absurdo. No, y cuando eres niño, dices, tiene sentido. Los adultos me están diciendo porque ellos tienen la razón. Entonces, exactamente, no me voy a juntar con este otro niño. Entonces, justo hay que pensar qué autoridad es la que estoy validando al hacer caso. ¿A qué le estoy haciendo caso? ¿A que se aparente cierta bienestar? ¿O de verdad estoy analizando lo que están haciendo, lo que me están pidiendo? ¿Estoy de acuerdo con lo que me están pidiendo? O sea, pocas veces nos detenemos a pensar en qué implicaciones tiene el hecho de que yo decida validar estas cosas. Claro. Porque justo no podemos obviar tampoco que vivimos en un entorno que sigue siendo muy hostil ante la diversidad, ante las diferencias, las que sean. Entonces es como... usualmente uso el tema o el ejemplo de la discapacidad, pero creo que funciona para cualquier cosa. La gente cree que las personas con discapacidad somos de una manera hasta que conviven con una persona con discapacidad. Lo mismo pasa con LGBT, metaleros, otakus, lo mismo pasa. ¡Ay, no! Ajá, lo mismo pasa con todo. O sea, que le pones la etiqueta al discapacitado, al ciego, al sordo, ¿no? Les pones su etiqueta de, o es que son bien buenos. O a la mujer, o al hombre, o al gay, mira, o a la lench. O sea, Carlos se va mucho con la O al fiticia otaku, porque Carlos siempre que ve gente muy mayor que está pidiendo dinero en la calle y todo, le da mucha tristeza. Yo creo que se acuerda de su papá, o sea, pero yo le digo, me dice, es que pobrecitos, ¿por qué los dejan así? Le dije, ay, Carlos, tú no sabes qué hay detrás de cada... Tú no sabes si ese señor se madreaba a su esposa y sí, golpeó debe a sus haber historias hijas y que por eso sí, lo qué corrieron. triste, y haber O otras sea, que están... claro, o sea, no pongas la misma etiqueta a todos, más bien...
siempre desconoce la situación. Nunca creas ni des por hecho lo que está pasando. Porque también, gente, si usted está en mi lugar, que tiene un hijo, una hija, un hije con la sociedad en contra, que le están diciendo cada rato, ay, que no adopten, ay, no se pelee, no va a ganar esa batalla, es una batalla que no se va a ganar. Y es además, muy desgastante. Y además, esa batalla no se gana discutiendo con esa persona. Claro que no, no se gana convenciéndolas. Exacto. Se no. gana tú respetando. Cuando esas personas conozcan a una familia homoparental, igual dicen, mira, todo chido. Sí. Y desgraciadamente también pasa mucho en como a nivel macro. O sea, me explico. O sea, hay personas aún hoy en la Ciudad de México que dicen que las personas de la comunidad LGBT no deberían casarse. Ya es legal. Sí, claro. Haz lo que quieras. Hazle como quieras. Encabrónate lo que quieras. Exacto. Empérrate como quieras. Ya es legal, papá. Es y correcto. va a ser legal. Y no te van a Y pedir hay estados opinión. en los que no es legal, pero ya sucede. Ah, Ya hay un exactamente. montón de mamás que ya que son lesbianas y están criando un hijo. Es Y entonces, correcto. esa discusión de yo no estoy de acuerdo de que se debe. Vamos a preguntarle a las leyes, ¿no? Que son Pues, los ¿qué que nos. crees? Pues, Así- o sea, Es ¿qué que no te crees? estamos pidiendo permiso. Exactamente, Vale, es que no Pilín, quiero tu fíjate. opinión. Y además tú quieres. ¿Qué vas a hacer para evitarlo? ¿Regañarme? No, o sea, justo lo que hay que empezar a pensar. Me encantó tu analogía de los multiversos. Es ¿a qué multiversos estoy dándole permiso que existan con las decisiones que estoy tomando, con las ideas que comparto, con las prácticas que realizo? Y eso constituye. ¿Cómo les diré? Todas las personas tenemos la facultad de construir la familia que quisiéramos tener. Y la manera en que la construimos es de la manera en que nos relacionamos con los demás. Ok. Y Claro. eligiendo con qué personas nos vamos a relacionar con los demás. A veces, esta es una idea que viene de un texto de terapia narrativa que es como una variante ya muy moderna de la terapia sistémica familiar. Es a veces el precio que tienes que pagar para vivir la vida que quieres vivir es la vida que tenías antes. Ok. Y a veces claro. para tener la familia que quieres tener, el precio que hay que pagar es la familia en la que tú creías. Claro. Entonces, justo muchas familias, por querer cumplir con el modelo que estaban queriendo apegarse, se perdieron de a lo mejor la mejor familia que pudieron tener, solo por quererse aferrar a ese Eso por modelo de querer familia. entrar en ese zapato. Y piensen, o sea, les invito a que piensen con qué personas se sienten familia y cuando descubran que no cabe en este modelo tan reducido, se van a dar cuenta de que la diversidad es la norma por más paradójico que suene. Claro. Y que el hecho de que tales personas funcionen como tu familia es que tú has colaborado a que esa familia se construya. O sea, no solamente... Y no solamente tú, sino la otra persona también permitió que exista esa familia. Porque muchas veces también nos aferramos a yo quiero que esta persona funcione. Oye, y abrir mucho los ojos porque luego hay gente que se está refugiando en tu familia y tú nada más estás, ¿qué? Este niño no tiene casa o qué. Y entonces no te estás dando cuenta que tal vez necesita estar en un Sí, entorno no tiene familiar. casa. Güey, en serio, ¿cuántas Claro. veces no pasa así de ¿y qué no piensa irse a su casa? En tu ¿Por casa qué? no te quieren, Entonces ¿no? estén alertas porque tal vez ustedes están Tal vez volviendo no. eso. O sea, tal vez no quiere decir que ustedes lo tengan que mantener ni nada, pero tal vez ustedes son ese núcleo que tanto están necesitando. ¿Y ¿no? cómo? O sea, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Haz sentir seguras a las personas que están a tu alrededor. Ay, Listo, sí. no tienes por qué andar ahí Sí, hay poniéndole límites ni de que no te metas aquí, este es mi grupito. No, pues hay que hacer sentir seguras a la banda ya. Del stand-up no vas a estar. Ah, perdón. Óyeme, No vas a de estar los hablando. clubcitos no vas a estar hablando. No, También hay manches. una frase que dice, todos somos diferentes y en eso No todos, todos somos somos iguales. iguales. Y pues sí, es cierto, la Sí, diversidad cierto. es la norma. Ni Sí, modo. claro. Sí. Le pese a quien le pese. Y sopoporte. Y la que sopo. Y la que sopo. Y la que sopo. Y Soporte. yo sí estoy muy molesta porque nos reímos mucho hace un tiempo del video de Paquita, la del barrio, cuando le preguntaron que qué Cuando está opinaba. dormida, Que se mientras mueran. está tocando el mariachi. No,
Cuando está ¿No es dormido. el de que se mueran? ¿Qué haría por este niño? Ah, sí, bueno, es que es un video donde dice, Paquita, si hubiera un niño muriéndose ahí en un callejón oscuro, pero llega una familia y lo adopta, que se muera. Que se Una mueran los familia niños. homoparental. Una familia homoparental y lo adopta. No, que se muera el niño. Pero no, que se muera. Entonces nos dio mucho risa. Ahora sí, Sí. ¿qué vas a decir? O sea, me dio mucha risa, pero ahora que lo volví a ver, me dio ya coraje, me dio A cringe. mí la verdad me sigue güey. dando risa. No, güey, porque es así de cuántas personas no piensan así. Que se muera. Y cuántas personas, y es doble moral eso, ¿no? Porque es como de, o sea, por. Pues yo creo más bien que fue una jugarreta de Paquita. O sea, No, yo pienso sí que la vi fue- bien enojada. No, pues que Pero sí. siempre, ¿no? Es que Paquita está enojada. Su rango emocional es enojada y más enojada. Muy enojada. Y lloro. Mientras Y lloro un canto. chingo. Y ya, ese es como su rango emocional. Que se mueran. O sea, me parece bien que cada quien cada quien tiene derecho a ejercer su libertad de expresión y decir si están de acuerdo o no. Pero me parece bien delicado, güey. Me parece muy delicado decir, pero es que yo no estoy de Pero acuerdo es que es eso. porque mi religión. Pueden yo- opinar lo que quieran, pero esto ya está sucediendo. Pues O sea, sí, no te Exacto, estamos pidiendo permiso. Ya está pasando. Las familias homoparentales ya existen, no están esperando tu autorización para happening. existir, ya existen. Las familias internacionales también existen, las familias interraciales ya existen. Todas Entonces, esas cosas ya ¿sabes yo existen. qué creo? Que esos pensamientos y todo eso, que se mueran. Que se mueran. Al final, o sea, imagínate qué tanto está cambiando esto que en la terapia sistémica se está pensando que la familia, o sea, un sistema familiar es un individuo solo, viviendo solo. Oh, ok, wow. Sí, sí. Porque estamos pensando que la familia también implica que haya otras personas, pero hay personas que adquieren su noción de pertenencia, de Claro. seguridad, estando solas. Claro, Ana sí es Julia cierto. no vas a Dice- estar. Entonces, ¿Cómo soy mi familia? Wow. ajá, exacto. Y que justo pensándolo así, digamos que la familia es un superpoder que se va extendiendo. Ok. O sea, empieza por ti solo o por ti sola y de repente lo vas abriendo. Y es, o sea, el ejemplo más simple que se me ocurre es, yo sé que puedo cuidar de mí, darme seguridad y pertenencia y ta. Voy a cuidar una planta. Ok. Te das cuenta que la planta dices, no, plantas no. Bueno, un perro. Y, ay, bueno, voy a ser un amigo nuevo. Y de repente se va extendiendo y te das cuenta que gracias a personas, hábitos, o sea, vas construyendo Cierto. esta noción de pertenencia. familia. Es cierto. Entonces, creo que lo que también les invitaría a preguntarse es, para ti, ¿qué es familia? Y si la familia... porque, por ejemplo, hay muchas personas que son familia consanguínea que se comportan como tu peor enemigo. Ay, no Sí, me sí. digas, cuéntame más. Entonces, ¿a qué definición de familia estás atendiendo cuando eso pasa? Claro. ¿A que solo me haya tocado nacer aquí? Claro. Porque hay personas que podrían ser mi familia consanguínea, pero nunca se comportaron como mi familia. Sí, sí. Y hay personas que no forman parte de mi entorno, digamos, nuclear cercano, biológico, por llamarlo de alguna manera, pero son más familia que esas personas. Pero viene también de este rollo de que es tu sangre, es que tienes que perdonar porque es tu hermano, es que tienes que perdonar porque es tu papá y dices, no es cierto. Si no se comporta como mi Sí. familia, ¿por qué tendría que Porque tratarle así? Exactamente. Sí, claro. Tengo que Nos perdonarlo sientan porque... comprometidos. Exactamente, tengo que perdonarlo porque su existencia en mi vida es importante y me aporta cosas interesantes o me Claro. ayuda a sentirme bien. O sea, justo háganse la pregunta de qué es familia y qué cosas implica ser familia para Ojana. ustedes. Porque si se reduce a la sangre, se están perdiendo de un buen de personas que podrían formar parte de su familia. Y que se están perdiendo también de un buen de ideas que podrían expander sus reglas del juego a cosas insospechadas. Es como cuando una vez jugué caricachupas y una morra dijo, cambio, ¿ah? Y yo, ¿qué es eso, güey? Dijo, es que hay gente muy mala que te pone como 5 vocales y ya se acabaron las vocales, pero yo quiero seguir jugando, güey. Así Entonces, que vamos a cambiar cambio la A. regla. Ajá. Y es como, ¿qué? Y eso pasa conforme convives y conoces con Claro. personas. Entonces, la noción de familia se puede expander en tanto estemos dispuestas a que se expandan también Claro. esos límites y esas reglas, porque como vimos, la familia no es algo estático, es alguien que va cambiando con el tiempo, que cambia con las circunstancias de la vida, que cambia conforme conoces a más personas, conforme personas se van. O sea, la configuración
más interesante que yo he visto de familia es una familia que eran papá y mamá. Cada uno vive en su casa. Ok. Y pues, o sea, como si fueran una familia separada, pero son familia, o sea, no están divorciados, o sea, Ah, qué legalmente están chingón. casados. Guau. Pero instituyeron una El forma sueño. de interacción, exacto, que para ellos funciona. Y si tú le preguntas a psicólogos, a lo mejor de otras corrientes, se me ocurre, te van a decir, no, es que allá hay un y los Está mal. científicos te dirían, funciona, o sea, Sí, como, claro, funciona, les da bienestar, dale. los protege, sí, funciona, cool. Listo. O sea, porque Si no hay nada que arreglar, pues, si ya sí están funcionando, si así pues. funciona, no hay que le arreglar muevas. algo que no está roto. Claro. Entonces, hay tantas familias como personas en el mundo y como se nos ocurra relacionarnos entre nosotros. Mientras nos demos seguridad, bienestar, identidad y conozcamos reglas de diferentes contextos gracias a esta familia, está cumpliendo su función. Claro. Entonces, Pertenezcan al Sí. multiverso que les haga sentir seguros. eso. Correcto. Y ya. Fíjate, quedó pendiente más tema de la homofobia. Va. Pero eso lo dejamos para otro Se arma, programa. se arma. Sí. Ay, muchas gracias, Enrique Vázquez. Gracias por ser parte de mi núcleo. Ay, de nuestro me multiverso. vas a hacer Ay, llorar. son de mi multiverso. Qué Ya llegó padre. el otro del multiverso, te decía. Ya llegó el otro multiverso. Pero muchas gracias. Muy bonito. Y ya. No, hombre. Ya no me vuelvo a enojar. Ay, Ay. hijos de su madre, no me hagan enojar. Harta estoy, de veras, harta.